Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Me complace conversar con ustedes, con Juan Martín, con Isabela. Este programa que lo vamos a transmitir desde hoy hasta la víspera de las elecciones. Tiene como propósito indagar, auscultar en distintos sectores de la población de Cali, de pronto también de la población del Valle del Cauca, en la medida que tengamos tiempo y podamos hacerlo, sobre las razones por las cuales muchos vallecaucanos y muchos caleños y caleñas que no acompañaron a Gustavo Petro en un primer momento, a Gustavo Petro y a Francia Márquez, en un primer momento, en la primera vuelta, terminaron, después de un recorrido, después de reflexiones, después de conversaciones, después de revisar los contenidos de los programas, de revisar con mayor rigor y con mayor serenidad también los perfiles de cada uno, lo que hay detrás de cada candidato, de las agrupaciones políticas, sociales, gremiales que lo respaldan. Entonces, queremos conversar estas tardes, a las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde la escogimos porque es la hora en donde se llega a casa, algunos llegan un poquito más tarde. Entonces vamos a retransmitir estos programas, los programas van a quedar también colgados en la plataforma que escogimos. Hoy escogimos Face, pero también queremos salir a través de otras plataformas. Queremos hacerlo también a través del Twitter, que es una plataforma no tan popular como la del Face, pero en donde se mueven opinadores políticos y se mueven pues otra suerte de intereses. Eso se llama speech en lenguaje moderno. Yo no sé qué es eso, pero se llama así. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a escoger un día, vamos a intentar no sorprenderlos como hoy, sino que vamos a intentar en adelante hacer una invitación previa para que nuestros amigos y nuestras amigas en las redes puedan escucharnos. También, como la idea es conversar con distintos sectores interesados en esta contienda, bueno, los sectores interesados en esta contienda son todos los sectores. Nada menos y nada más que se va a definir la suerte no solamente de los próximos 4 años. Yo estoy seguro que estas elecciones que tienen una connotación tan significativa, tan importante para nuestra historia, porque es el fin de un largo periodo, ¿cierto? Del periodo uribista, estamos hablando de 20, 30 años de gobiernos consecutivos con la interrupción y la excepción del gobierno de Santos, que se sale un poco del formato y se atreve a proponer una salida política al conflicto armado colombiano. Del resto ha sido pues una vida influida políticamente por el uribismo y también influida en los demás ámbitos de nuestra vida republicana. Entonces estamos por iniciar un nuevo momento de la historia de Colombia. Ese nuevo momento es clave. Hay 2 opciones en el momento, quedaron atrás un número importante de otras opciones de centro, de la derecha, de los clanes políticos, de candidaturas confesionales, es decir, que respondían a aspiraciones religiosas o convicciones religiosas. Bueno, finalmente hubo un proceso de decantación en este primer momento y llegamos pues al momento de decidir si por don Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿sí? Yo me llamo Fabio Cardoso Montealegre. Eso debe serlo, esta presentación debe ser hecho al comienzo de esta conversación. Pues mi vida ha estado durante muchos años en el servicio público. Soy abogado de base, tengo algunas especializaciones y tengo un magíster en filosofía del derecho. Y quiero entonces que mis 2 invitados, Isabela y Juan Martín, hagan también una presentación y hagan los primeros comentarios. Bienvenidos y me complace mucho de verdad estar sentado aquí con 2 jóvenes estudiantes de la Javeriana, ¿no? Ah, bien. Bueno, empezamos por Isabela.
Sí, bueno, mi nombre es Isabela Gómez, tengo 20 años, actualmente soy estudiante de la Universidad Javeriana de Ciencia Política, prontamente voy a ser estudiante también de Filosofía de la universidad. Pues nada, muy complacida de estar en este espacio, siento que esos espacios son muy importantes, sobre todo ahorita que estamos de caras a tomar una decisión tan radical como la que va a tomarse en segunda vuelta. Pues en esta ocasión nosotros en algún momento tuvimos tendencias que no eran directamente relacionadas a Gustavo Petro, pero pues ya tomamos la decisión firme, Juan Martín y yo creo que ahorita les daremos las razones de votar por Francia Márquez y su fórmula Gustavo Petro y nada, ojalá que charlemos bien chévere. Bueno, Isabela, muchas gracias. Juan Martín, por favor. Bueno, Fabio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están viendo. También estudio ciencia política con Isabela en la Javeriana. Yo no soy de Cali, aunque digamos nací en Cali, pero siempre viví en Medellín, me crié en Medellín. Ahora para estudiar en la universidad sí regresé a Cali y precisamente creo yo que en mi experiencia personal ese cambio de vivir en Medellín, en Antioquia y ahora vivir en cerca al Pacífico, en la ciudad de Cali, fue incluso esa motivación para entender la realidad nacional de una manera diferente. ¿Cuánto hace que Y vives aquí en Cali, Juan vivo en Martín? Cali hace más o menos 3 años, un 3 poco años. más. ¿Te ha gustado vivir en Cali? Me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas y precisamente yo creo que vincularme con una región de Colombia distinta a Antioquia me ha permitido, digamos, ver desde una perspectiva completamente diferente el asunto y entender que realmente estamos en un momento importante. Mucho se repite la idea del cambio y todo esto, y efectivamente considero yo que sí estamos en un momento crucial de una especie de punto de inflexión realmente en la historia de Colombia. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, Isabela, ahora Juan nos plantea incluso una discusión interesante que me gustaría, ustedes que han tenido el privilegio de estar en la universidad, además son muy jóvenes, tú decías que quieres ahora, después de esta primera incursión en la universidad, estudiar filosofía. Pues a la edad de ustedes uno puede estudiar hasta las carreras que quiera y terminar pues con altísimos estudios. Ahora los profesionales salen muy jóvenes, por fortuna. Colombia ha cambiado mucho e incluso la población estudiantil femenina es mayor a a la de los hombres, ¿no? Entonces ese es un avance muy importante. A mí me gustaría preguntarte a ti y luego a Juan, ¿cuáles fueron, digamos, las razones más sustantivas? Bueno, primero cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso para llegar aquí. Tú a quien respaldaste en la primera vuelta y qué pasó para que finalmente en medio de estas disyuntivas entre don Rodolfo y Gustavo Petro, terminas entonces respaldando en el orden que me lo presentaste, Francia Márquez y Gustavo Petro. Gracias. Sí, bueno, precisamente pues mi decisión de votar por Gustavo Petro se da en primera mano por Francia Márquez. Hubo un tiempo, hace más o menos un año, yo estuve dentro de un grupo estudiantil de la Universidad Javeriana, donde tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Francia Márquez cuando ella se estaba presentando para su carrera presidencial. Hablé con ella, representando en ese entonces al colectivo feminista de la Universidad Javeriana, del cual sigo siendo parte, y conversamos sobre todo de temas que tenían que ver con su recorrido y las violencias que había vivido como mujer durante pues su vida. Desde ahí empecé a enterarme un poco más sobre lo que Francia Márquez representa y cómo iba llevando su proyecto durante muchos años. Y yo creo que el momento en el que decidí mi voto por Gustavo Petro fue cuando la presentó como su fórmula vicepresidencial, y por eso siempre digo que mi voto es por ella y por su fórmula, que es él en este caso. Siento que es un momento único en la historia que una mujer afro, víctima del conflicto, madre cabeza de familia y que ha, como ella lo dice, se ha ensuciado las uñas de tierra para llegar a donde ha llegado, sea la fórmula vicepresidencial. Para mí es increíblemente importante. Llevo también muchos años de mi vida en un recorrido dentro del feminismo y siento que Francia Márquez es una figura feminista demasiado importante que siento que es lo que le faltaba a Gustavo Petro, que a mí no me convencía
en su proyecto político antes de Francia Márquez. Siento que el proyecto de él es uno completamente diferente al lado de esta mujer, que es increíble. Y creo que eso fue como el punto en el que yo dije, ok, este proyecto político merece mi voto. No sé si Juan quiere contar mejor. Antes de la decisión que tomaste, atraída por la presencia de Francia Márquez en la fórmula de vicepresidencial de Gustavo Petro, fue una especie de complemento y fue digamos, un aporte de mucha fuerza, sobre todo por lo que significa Francia Márquez como mujer, como lideresa, como luchadora, lo que hizo que tú finalmente terminaras convencida que era por allí. Tú, antes de esa decisión, ¿a quién acompañabas? Bueno, pues de hecho también antes de adentrarme también en la ciencia política, yo creo que al igual que muchos otros colombianos, llegó ese momento de mi vida en el que yo dije como que, ok, sí, es evidente que hay una polarización dentro de la sociedad y llegué a creer en aquellos candidatos que pues en esta carrera presidencial lo representaba Sergio Fajardo, de una neutralidad capaz de aglomerar las ideas de ambos lados. Siento que tal vez un poco crédulo de mi parte en ese entonces, ahora siento que es una posición que no tiene ni pies ni cabeza, pero sí en algún momento llegué a identificarme, llegué a creer que el centro era una posible opción de mejora a nivel nacional, pero ya definitivamente después de mucho recorrido, de haber estudiado, de haber leído y de haberme encontrado con figuras como Francia Márquez, que son todo lo opuesto a lo que nos han presentado durante años los políticos en Colombia, pues me di cuenta que definitivamente esa idea de neutralidad y del centro definitivamente no es lo mejor, no es lo que necesita el país. Es una idea bastante ingenua y por eso fue que en algún momento pues apoyé a movimientos como los de Sergio Fajardo, sobre todo el centro, pero pues ya definitivamente no. Gracias, Isabela. Mario Mendoza, un gran escritor colombiano, en estos días hacía un breve video anunciando su respaldo a Gustavo Petro. Mario Mendoza también, como muchos colombianos y colombianas como tú, inicialmente acompañaron a Sergio Fajardo. Y él decía que el centro no era precisamente la neutralidad en la que cayó Sergio Fajardo, que abrazar el centro se precisa la adopción de posturas y de posturas firmes, incluso de posturas radicales y sobre todo en un país como el nuestro. Es muy difícil una realidad política no crispada en un país de tantas polarizaciones. Es que los que están polarizados ni siquiera son las agencias o agentes políticos o sujetos políticos. Lo que está polarizado es Colombia, el país de las más enormes desigualdades en el globo, uno de los países de mayor inequidad en el globo, pues por supuesto tiene una sociedad en tensión. Lo vivimos, más ratico de pronto y nos da el tiempo, hablamos de eso, ustedes que estaban haciendo durante el proceso del estallido en Cali. Parte, digamos, de esas tensiones, de esas desigualdades tan lacerantes que tenemos en Colombia, es lo que realmente está polarizando y polariza el país y el discurso de los sujetos políticos. Y de hecho yo creo que es cuestión de devolverse un poco y mirar lo que la historia nos ha traído y es, además de que ideológicamente la neutralidad no es posible, el centro ideológico no es posible, vemos una tendencia muy evidente como el centro siempre va a tender a la derecha. Siempre van a terminar siendo cómplices de discriminación, de todo lo que están tratando de no caer en, siempre terminan recurriendo a ello. Y de hecho lo vimos en este caso, como las figuras de la Centro Esperanza toman el camino de Rodolfo Hernández, diciendo, aunque en algún momento de su discurso dijeron que jamás apoyarían a este tipo de candidatos. Entonces yo creo que justo en este momento de la historia y con la coyuntura que está viendo Colombia ahora, el centro no es una opción. En este momento se necesitan decisiones fuertes y creo que desde el lado de Gustavo Petro y Francia Márquez, que no es una izquierda radical, es una izquierda bastante moderada, es de donde pueden llegar esos cambios en este momento. Muchas gracias, Isabela, por su aporte y por la apertura de un debate que está planteado allí, que si tiene pertinencia hoy en Colombia, pues el centro,
a pesar de lo que ocurrió. Digamos, esa es otra realidad, lo que pasó y la pertinencia de un, digamos, de un espacio frente al espectro político colombiano. Juan Martín, por favor. Claro que yo ahí en ese tema del centro añadiría algo, y es que no todas las figuras de la Centro de Esperanza terminaron con Rodolfo. De hecho, casi la mayoría, no su líder, digamos, máximo, que era Fajardo, sino el resto de figuras que estaban en ese proyecto: Alejandro Gaviria, Luis Gilberto Murillo, Antanas Mocus, Humberto de la Calle, aunque no pueda hacerlo públicamente, Mabel Lara, gran parte del nuevo liberalismo, digamos, gran parte de esa fuerza política que estaba acompañando ese proyecto, hoy ya terminó en el pacto histórico. Y yo creo que ese asunto tiene que ver más con cómo los proyectos políticos logran leer la realidad nacional, la realidad social, no esa discusión entre los líderes políticos en Bogotá o en las grandes instituciones, sino como en la sociedad, digamos, de las personas de a pie, están percibiendo el país, cómo estamos percibiendo la vida a nivel directo, a nivel cotidiano, bajo las condiciones en las que hemos vivido en los últimos años. Hablábamos ahorita de la educación, nosotros somos estudiantes. Personalmente yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estudiar y hemos tenido el privilegio de acceder a la educación y adquirir esos conocimientos, pero la realidad es que la mayoría de jóvenes en Colombia no tienen esa oportunidad. Y eso ha sido así durante décadas enteras, aunque ha habido avances, ha habido ciertos logros y se han hecho ciertas inversiones en las universidades públicas o en los colegios también. La realidad es que es un asunto que todavía tiene profundas dificultades. Se debe avanzar muchísimo más. Las universidades, muchas públicas de las ciudades principales de Colombia, hoy no están en condiciones infraestructurales óptimas, se caen los techos, hay humedades, la planta profesoral no está bien paga, no hay suficientes cupos, la mayoría de personas terminan teniendo que dejar los estudios porque no tienen la posibilidad de transportarse o de alojarse para estudiar o para alimentarse. Entonces realmente yo creo que en ese tipo de aspectos estamos hablando de un proyecto político que propone con fundamento y con una explicación a cómo se van a financiar ese tipo de proyectos y de cambios. Y es un cambio serio, es un cambio seguro. Obviamente en espacios electorales y en discusiones políticas siempre va a haber la manipulación, el miedo, el interés por crear inseguridades en la población que va a votar, que si nos van a expropiar, que si nos vamos a volver X, Y, Z como otros países, pero digamos, realmente estamos hablando de un proyecto que propone un cambio fundamentado, un cambio hacia unas condiciones de vida mucho mejores, mucho más óptimas para la mayoría de las personas que ha estado hasta entonces, hasta hoy, excluida de las necesidades básicas, de las garantías básicas de vida. Muchas gracias, Juan. Tú mencionaste unas personas que finalmente están acompañando a Francia y a Gustavo Márquez, en el orden que nos planteó de la fórmula de Isabela. Esas personas todas realmente tienen mucha importancia para Colombia y en algunos momentos algunos han sido determinantes un poco en el impulso de ciertas dinámicas nacionales, como fue la experiencia con Mocus en Bogotá y el concepto de cultura ciudadana, que logró a partir de allí, bueno, y otros alcaldes, hacer ceder la curva de homicidios en Bogotá y empezó a enfrentar un grave problema que tenemos nosotros aquí de intolerancia. Pero quiero hacer mención de uno de los que tú nombraste allí. El vicepresidente de la fórmula vicepresidencial de Fajardo, hoy está acompañando la fórmula que es el doctor Murillo, que es un colombiano de muchas cualidades políticas, profesionales, y que sin duda alguna es un enorme aporte para este esfuerzo que se está haciendo en democracia. Y de la calle, en estos días me preguntaban a mí que por qué el silencio de la calle, y tú lo rescataste de ese mutismo que muchos colombianos y colombianas no entienden. La razón es que de la calle resultó electo por el partido de Ingrid Betancourt. Y hay una norma en Colombia que penaliza la doble militancia. Entonces, él tiene la obligación
de guardar, digamos, fidelidad a su partido, pero es que el partido de Ingrid, la filosofía era otra. Ingrid, luego de todo lo que pasó, estuvo cercana a Fico a través del expresidente Uribe, y finalmente con buen ojo, ¿cierto? Entre comillas, terminó yéndose para donde Rodolfo. Entonces, técnicamente o jurídicamente más bien, tendría de la Calle que estar acompañando a Ingrid en esa pretensión política, pero por supuesto no lo va a hacer, ¿cierto? Yo creo mucho en Humberto de la Calle. Yo creo que Colombia ha sido muy injusta con Humberto de la Calle. Ha sido un señor, él es un filósofo de la política, y nosotros los colombianos le debemos a Humberto el ser, junto con otros colombianos ilustres, el arquitecto del proceso de paz que se suscribió con las FARC. Con la Colombia de hoy es distinta a la de ayer. Yo pensaría incluso de manera atrevida que lo que pasa ahora, la reedición de un nuevo ciclo de violencias, al parecer que se empieza a cuajar y a fortalecer, pues tiene que ver con la debilidad del Estado y tiene que ver con la no implementación del acuerdo de paz, y eso ha hecho que el Estado, en vez de tener un copamiento institucional sobre toda nuestra geografía, haya dejado a amplios territorios del país descubiertos de esa presencia institucional, no solamente policial y militar, y han venido colonizando de nuevo grupos armados ilegales y delincuencia. Eso ha sido pues parte de las dificultades que tiene. Parece que Colombia tiene más territorio, más geografía que Estado. Ese es uno de los asuntos que hay que corregir precisamente en esta campaña. Y voy para la siguiente, para que ustedes me ayuden a conversar y a contarle a nuestra audiencia. Digamos, en el primer momento, la disyuntiva un tanto era entre cambio y continuismo, ¿cierto? Y el tema del continuismo tenía nombre propio y era, en este caso, era Fico, ¿cierto? Era Federico. Pero ahora, digamos, la matriz es otra, porque se supone que también el Rodolfo Hernández representa también a ese país nacional que reclama definitivamente un relevo en la conducción del país, pero no solamente eso, sino que reclama cambios sustantivos en Colombia, ¿cierto? Ahora, este candidato lo hace sin mayor sustrato, lo hace a punta de madrazos, en algunos casos, un poco con mensajes efectistas, pero detrás hay una amenaza enorme para la estabilidad institucional de Colombia. Por eso este programa, y me permiten y me perdonan el desorden, se llama Cambio Seguro, y yo capturé el nombre de unas intervenciones o de unas insistencias de Gustavo Petro, señalando con razón que el esfuerzo que estamos haciendo todos los que estamos aquí acompañándole a él es un esfuerzo por lograr un cambio seguro para Colombia. No se trata de cualquier cambio, no se trata simplemente de un relevo en los asientos de los vehículos oficiales o simplemente de un estilo de un señor con mayor desfachatez, sino se trata de conducir a Colombia hacia un cambio real, hacia el tránsito a un país verdaderamente democrático, hacia unas instituciones en donde haya justicia, un Estado en donde se ponga del lado de los más pobres, de los que más necesiten, pero un Estado también que ofrezca oportunidades para el empresariado, para que el empresariado se fortalezca. Para terminar, para no ser tan pesado, hay un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención y que la recojo una vez más, y es que ante los infundios que se mantienen propalando, que Gustavo quiere castigar al sector empresarial, con toda razón decía que si nosotros tenemos una comunidad con mejores ingresos, con mejores condiciones, ese empresariado va a terminar fortalecido también, va a tener capacidad de consumo, vamos a tener nosotros entornos mucho más seguros, vamos a nosotros tener una realidad social distinta, en donde final, digamos, va a haber un círculo virtuoso y una sumatoria
de resultados positivos para todos los sectores. Pero si seguimos nosotros caminando, como lo estamos haciendo, y quiero terminar esta intervención con una cita de Alejandro Gaviria, y es que si nosotros seguimos, pues vamos a seguir sentados en el volcán ese del que nos advierte el profesor Gaviria. Y definitivamente, si no se atiende con decisiones y con reformas y con cambios sustantivos, pues Colombia estamos caminando hacia el despeñadero. Entonces, yo quisiera que habláramos un poco de ese cambio seguro, ¿cierto? De ese cambio que se proponen, que nos proponemos entre todos y que de alguna manera lo hemos construido con los aportes de ustedes y de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo conciben ustedes y qué creen que puede pasar, digamos, en Colombia? Yo creo que el cambio que necesita Colombia realmente en este momento va mucho más allá de la figura de un candidato presidencial o una candidata vicepresidencial, y por eso es que yo creo que el énfasis realmente en esta elección no es ni siquiera en tenemos que votar por Gustavo Petro, tenemos que votar por Francia Márquez, porque el asunto no es personal. O sea, yo creo que realmente lo que representa el proyecto del pacto histórico es un grupo de personas muy distintas, muy diversas, con posturas políticas y económicas distintas. Digamos, ideológicamente uno no podría situar a Francia Márquez, a Gustavo Petro y a otras personas que están ya en el proyecto en el mismo punto, así como digamos, Colombia no puede situar a toda su población en el mismo punto ideológico. Es una población diversa, con intereses distintos, con condiciones de vida muy distintas, y precisamente yo creo que el proyecto del pacto representa esa diversidad, representa realmente esa multiplicidad de intereses, representa las comunidades afro, representa las comunidades LGBT que han sido excluidas durante siglos en la historia de Colombia, han sido violentadas, y yo creo que no podemos desconocer que realmente Colombia y la sociedad colombiana está pidiendo desde hace bastantes años un cambio de rumbo. O sea, necesitamos realmente reenfocar hacia dónde estamos yendo. El estallido social de hace algunos años nos dio esa evidencia, nos mostró que las juventudes de Colombia, las personas, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas de Colombia realmente no están viviendo en las condiciones de dignidad que deberían estar viviendo, y realmente considero que el proyecto del pacto histórico presenta una posibilidad de, digamos, reordenar, reenfocar nuestro país hacia un futuro mejor. Isabelita, a usted le tocó casi que terminar, se nos está acabando el tiempo. No, yo estoy completamente de acuerdo con Juan Martín. Siento que precisamente es el proyecto político al que apelan el que se ha encargado de identificar que Colombia, a pesar de que es una misma nación, tiene unas diferencias sustanciales en su población. Sí me gustaría hacer énfasis en que personalmente, y siento que es una mirada bastante objetiva, que Rodolfo Hernández representa la determinación. No siento que sea un cambio sustancial, no siento que sea una oportunidad de transformar las estructuras. Siento que él y su fórmula vicepresidencial y su proyecto político representan todo lo que ha oprimido a la sociedad colombiana durante los últimos años. Estamos hablando de machismo, clasismo, xenofobia, racismo, y un montón de opresiones que representa su proyecto y su figura personal, que definitivamente no le aportarían ningún cambio sustancial al país. ¿Quién lo apoya ya? Y exacto, y las personas que se van vinculando a su campaña, a su fórmula vicepresidencial, siento que es una combinación de muchas figuras y muchas ideas que, a pesar de que se han vendido como una nueva idea para el país que va a ser capaz de renovarlo, no es solo que es más de lo mismo, sino es incluso peor. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Solo quiero decirles a ustedes que lástima no tuvimos más tiempo para escucharlos mucho más rato. Son ustedes un par de jóvenes muy, muy inteligentes. De verdad que me complace mucho que hayan sido precisamente ustedes dos quienes hayan arrancado con este proyecto que apenas comienza. Mil gracias y mucha suerte Gracias gracias a en sus vos, Pablo, vidas por la invitación. y en sus vidas como estudiantes también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias a luego. ustedes, un cordial saludo y nos vemos mañana a las 6 de la tarde.